Ok, ahora vamos a ver las tablas de mezcla, ¿no? Las anteriores tablas eran tablas de saturación, entrando con temperatura o entrando con presión. Nosotros sabemos que la zona de mezcla está dentro de la campana de saturación, estamos hablando de esta zona, ¿correcto? Donde hay líquido y vapor a la vez, ¿no? Sabemos también que cuando hay líquido y vapor a la vez, la temperatura de saturación es la misma para el vapor como para el líquido. Algunas definiciones para las mezclas es la calidad. La calidad está definida por la letra X de calidad, y es igual a la masa de vapor sobre la masa total, ¿no? Esa es la calidad, masa del vapor sobre la masa total, ¿correcto? Entonces, si yo tengo un recipiente como este, en el cual yo tengo líquido y vapor a la vez, pero como el líquido y vapor a la vez están a la misma temperatura, indiqué que si yo coloco un termómetro aquí, lo que indica la lectura del termómetro, tanto con el líquido como el vapor, es la misma, por lo tanto están en condiciones de saturación, ¿sí? Entonces, en la realidad se va a observar que el vapor puede estar en la parte superior y el líquido en la parte inferior debido a la densidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pero yo podría analizar mi sistema como si yo tuviese así, ¿no? Donde el líquido está en suspensión junto con el vapor. Ambos sistemas son equivalentes, ¿correcto? Si yo tomo como mi sistema esto de acá, todo es vapor saturado. Si yo tomo como mi sistema esto de acá, todo es líquido saturado. Pero si yo tomo como mi sistema, por ejemplo, este de acá, o sea, todo sería como mezcla, que es equivalente a este de aquí, ¿no? A este de aquí, ¿correcto? Listo. Entonces, como indiqué, todo depende de cómo seleccione mi sistema termodinámico, ¿ya? Entonces, la calidad es definida por X, masa de vapor sobre masa total. La masa de este vapor sobre la masa total, que es la del vapor más del líquido, ¿no? Masa de líquido o masa de vapor, ¿correcto? Esa es la definición de calidad. Veamos. Vuelvo a repetir que la calidad es igual a la masa de vapor sobre masa de vapor más la masa de líquido. Eso es calidad. Casos. ¿Qué pasa para que el valor de X sea 0? ¿Cómo debería ser este cociente? El numerador debe ser 0. ¿Qué significa numerador 0? Cuando la masa del vapor es 0. Si la masa del vapor es 0, ¿qué hay en el recipiente? ¿No? Recuerda que el recipiente, tenemos un recipiente donde yo tengo vapor y líquido. Entonces, si la masa del vapor es 0, ¿qué significa? Que todo es líquido. Entonces, si todo es líquido, ¿no? O si la masa del vapor es 0, todo es líquido. Entonces, ¿estamos en qué punto? En este de acá. Todo es líquido saturado. Cuando es líquido saturado, la calidad vale 0. Ese es el caso A, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si X1? Para que este cociente sea igual a 1, ¿qué debería cumplir? Que tanto el numerador como el denominador sean iguales. Para que sean iguales, la masa del líquido debe ser 0. Si no hay nada de líquido, ¿qué es todo? Todo vapor saturado. Y el punto sería este de acá. Entonces, cuando es vapor saturado, la calidad vale 1. Y cuando es líquido saturado, la calidad vale 0. ¿Y qué pasa cuando
X vale 0,5. Está la mitad, ¿no? La mitad de vapor y la mitad de líquido, ¿no? Entonces X va a ir desde valores por ejemplo 0,1, 0,5 hasta 0,9 hasta llegar 1. Entonces los valores de X de calidad va a ir desde 0 que es líquido saturado hasta 1 que es vapor saturado, ¿correcto? Lo mismo ocurre con la otra definición que se llama humedad. En este caso la humedad es referencia al líquido, la masa del líquido sobre la masa total, ¿no? Recuerda que la masa total es la masa del líquido más la masa total. Lo mismo. ¿Qué pasa si Y igual 0? Para que sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces la masa del líquido es 0. Para que la masa del líquido sea 0, todo tiene que ser vapor saturado. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si Y vale 1? Para que Y vale 1, el numerador y el denominador deben ser iguales, por lo tanto, la masa de vapor 0. Si la masa de vapor es 0, todo es líquido saturado, como es en el caso 2. Entonces, si nosotros graficamos esto en un diagrama TV, por ejemplo, cuya esta línea es presión constante, entonces, este valor de acá es líquido saturado cuando Y vale ¿cuánto? Líquido saturado cuando Y vale 1. ¿Ya? Y este punto cuando Y vale 0 todo es vapor saturado. Este punto es Y igual 0. Entonces la humedad es lo contrario de la calidad, ¿no? Si la calidad vale 0, la humedad vale 1. Si la humedad vale 0, la calidad vale 1. Si la calidad vale 0,5, la humedad es 0,5. Entonces, si la calidad vale 0,2, la humedad vale 0,8. ¿Correcto? Cumple que X más Y siempre es igual a 1. Entonces, si Y vale 1, se trata de líquido saturado. Si Y vale 0, se trata de vapor saturado. ¿Cómo se hallan las propiedades de la zona de mezcla? Por ejemplo, el volumen específico se hallará el volumen específico del líquido saturado más X por el volumen específico del BFG. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, si nosotros graficamos en un diagrama TV y tenemos campana de saturación y esto es presión constante, ¿correcto? Este valor, ¿qué representa? Ese representa el BF, ¿correcto? Puesto que este punto es líquido saturado. Luego este valor, este punto es vapor saturado. ¿Y esto qué representa? El BG, ¿sí? Vapor saturado. ¿Y qué representa esto de aquí? El BFG, ¿correcto? Entonces, si nosotros analizamos esta ecuación que dice Bx, o sea, supongamos que yo tengo un punto acá que le vamos a llamar Bx, el volumen específico Bx, ¿sí? ¿Correcto? Bx. Ese volumen específico Bx, ¿cómo está representado? ¿Ok? Bx dice que es igual a BF más un factor X, que es la calidad, por BFG. ¿Ok? BFG. Ese factor X justamente va a ir ¿desde dónde? Va a ir desde X igual 0 hasta X igual 1. ¿Qué pasa si X vale 1? Entonces BF es igual a 1 por BFG, o sea, va a ser esto más esto. ¿Qué es?
vapor saturado. ¿Qué pasa si X vale 0? Si X vale 0, Bx vale BF, ¿correcto? Hasta aquí nada más. Entonces, el X es como un escalar, un factor que hace escalar desde X0 hasta X igual a 1, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre con las otras variables, ¿no? La entalpía específica del líquido saturado más X por el HFG, ¿correcto? El UX será el UF más X UFG. El SX será igual a, acá hay un problema, al SF más X SFG. Recordando que el BFG es BG menos BF, el HFG es HG menos HF, el UFG es UG menos UF y el SFG es SG menos SF. Ok. Entonces, señores, toda propiedad en mezcla será representada por su índice X y está definido, ¿no?, a la suma de su propiedad específica del líquido saturado más la calidad por el BFG en este caso. ¿Sí? Siempre. ¿Cómo se halla el BF y el BFG? A la presión o temperatura dada, ¿correcto? Presión o temperatura dada. Listo. Entonces la masa de este tanque es igual a 10 kilogramos. Del agua, mejor dicho, ¿no?, que está a una temperatura de 90 grados centígrados. Ojo, cuando me digan agua no significa que esto es líquido saturado, ¿no? Agua puede ser una mezcla, puede ser vapor, puede ser líquido, eso tenemos que averiguarlo, ¿correcto? Dice que de esos 10 kilogramos, 8 kilogramos están en la forma líquida, entonces allá la masa del líquido es 8, por lo tanto la masa del vapor, ¿cuánto sería? La diferencia, masa de vapor 2 kilogramos. Listo. Entonces el recipiente, ¿qué tiene? El recipiente tiene líquido y tiene vapor, ¿correcto? Tiene vapor. Listo. Por lo tanto, si yo considero todo esto en mi recipiente, acá yo tengo una mezcla. Una mezcla que tiene la temperatura de saturación, ambos, ¿no? Vapor y líquido, ambos. Entonces, si yo grafico esto, ¿no? Si yo grafico, tendré mi campana de saturación T versus B, campana de saturación, presión de saturación, esta es la presión, y la temperatura de saturación que le corresponde es 90 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, esta es una propiedad X, entonces yo tengo acá un Bx, ¿no? ¿Correcto? El estado es mezcla, como me lo está diciendo el problema. Si el estado es mezcla, ¿cómo hay la temperatura? ¿No? Si el estado es mezcla, tanto la temperatura del vapor y líquido sigue siendo la misma. ¿Cómo hallaría la presión? Con tablas de 90 grados centígrados está la saturación, le hallo la presión de saturación, ¿no? Porque al estar en mezcla también está en condiciones de saturación. Por lo tanto, la presión va a ser igual a la presión de la saturación con la temperatura T igual 90. Y de tabla sale que P igual a 70,183 kilopascales. Esa sería la presión del tanque. ¿Correcto? ¿Qué más pide? Me está pidiendo el volumen del tanque, ¿no? Entonces, yo podría hallar Bx, ¿sí? Recuerda que el Bx es igual a Bf más X BFG. Para
emplear esta ecuación yo necesito hallar la calidad, y la calidad es la masa de vapor sobre la masa total. ¿Cuánto es la masa de vapor? 2 kilogramos, y la masa total 10. Por lo tanto, X tiene un valor de 0,2. Con ese valor voy a reemplazar, pero debo sacar de tablas que a la temperatura T igual 90 grados centígrados tengo un valor de BF igual a ¿cuánto? 0,001036 metro cúbico kilogramo, y un valor de BG igual a 2,3593 metro cúbico kilogramo. Ok, si yo reemplazo, BX va a ser igual BF 0,001036 más calidad 0,2, y el BFG ¿a qué es igual? Recuerda que BFG es igual a BG, que en este caso es 2,3593 menos BF 0,001036, saliendo un BX, un volumen específico de la mezcla igual, un valor de BX igual a 0,4727, que metro cúbico sobre kilogramo. Entonces quiero hallar el volumen del tanque, simplemente B es igual a M por BX, 10 por 0,4727, por lo tanto B vale 4,77 metros cúbicos. No, es la manera de resolver, ese es un camino. Entonces la masa de este tanque es igual a 10 kilogramos. Del agua, mejor dicho, ¿no? Que está a una temperatura de 90 grados centígrados. Ojo, cuando me digan agua no significa que esto es líquido saturado, ¿no? Agua puede ser una mezcla, puede ser vapor, puede ser líquido, eso tenemos que averiguarlo, ¿correcto? Dice que de esos 10 kilogramos, 8 kilogramos están en la forma líquida, entonces allá la masa del líquido es 8, por lo tanto la masa del vapor, ¿cuánto sería? La diferencia, masa de vapor 2 kilogramos. Listo, entonces el recipiente, ¿qué tiene? El recipiente tiene líquido y tiene vapor, ¿correcto? Tiene vapor. Listo, por lo tanto, si yo considero todo esto en mi recipiente, acá yo tengo una mezcla. Una mezcla que tiene la temperatura de saturación, ambos, ¿no? Vapor y líquido, ambos. Entonces, si yo grafico esto, ¿no? Si yo grafico, tendré mi campana de saturación T versus B, campana de saturación, presión de saturación, esta es la presión, y la temperatura de saturación que le corresponde es 90 grados centígrados, ¿correcto? Entonces, esta es una propiedad X, entonces yo tengo acá un Bx, ¿no? ¿Correcto? El estado es mezcla, como me lo está diciendo el problema. Si el estado es mezcla, ¿cómo hallo la temperatura? ¿No? Si el estado es mezcla, tanto la temperatura del vapor y líquido sigue siendo la misma. ¿Cómo hallaría la presión? Con tablas de 90 grados centígrados está la saturación, le hallo la presión de saturación, ¿no? Porque al estar en mezcla también está en condiciones de saturación. Por lo tanto, la presión va a ser igual a la presión de la saturación con la temperatura T igual 90. Y de tabla sale que P igual a 70,183 kilopascales. Esa sería
la presión del tanque. ¿Correcto? ¿Qué más pide? Me está pidiendo el volumen del tanque, ¿no? Entonces, yo podría hallar Bx, ¿sí? Recuerda que el Bx es igual a Bf más X BFG. Para emplear esta ecuación yo necesito hallar la calidad. Y la calidad es la masa de vapor sobre la masa total. ¿Cuánto es la masa de vapor? 2 kilogramos. Y la masa total 10. Por lo tanto, X tiene un valor de 0,2. Con ese valor voy a reemplazar. Pero debo sacar de tablas que a la temperatura T igual 90 grados centígrados tengo un valor de BF igual a ¿cuánto? 0,001036 metro cúbico kilogramo y un valor de BG igual a 2,3593 metro cúbico kilogramo. Ok, si yo reemplazo, Bx va a ser igual BF 0,001036 más calidad 0,2 y el BFG ¿a qué es igual? Recuerda que BFG es igual a BG, que en este caso es 2,3593 menos BF 0,001036, saliendo un Bx, un volumen específico de la mezcla igual, un valor de Bx igual a 0,4727, que metro cúbico sobre kilogramo. Entonces quiero hallar el volumen del tanque, simplemente B es igual a M por Bx, 10 por 0,4727, por lo tanto B vale 4,77 metros cúbicos. No, es la manera de resolver, ese es un camino. El otro camino es considerar como dos sistemas aparte. Considerar como un sistema aparte vapor saturado S y como otro sistema el líquido. Entonces, ¿cómo sería el volumen del vapor aquí? ¿Y cómo sería el volumen del líquido aquí? Recuerda que por condiciones de saturación este es un BG, ¿no? Y este de acá es un BF, ¿correcto? Entonces, yo podría definir lo siguiente. ¿A qué es igual un BG? Definición. Un volumen específico es igual al volumen, en este caso, volumen grande BG, volumen del vapor, sobre la masa del vapor. Por lo tanto, BG es igual masa de vapor por volumen específico del vapor. Lo mismo haría con el BF. BF va a ser igual al volumen del líquido sobre la masa del líquido. Por lo tanto, el volumen del líquido aquí es igual masa del líquido por un BF. Entonces tengo acá el volumen del líquido y acá tengo el volumen del vapor. Entonces el volumen del recipiente aquí va a ser igual, indudablemente el volumen del recipiente es el volumen del vapor más el volumen del líquido. Entonces yo reemplazo volumen del vapor, masa del vapor por Bg, más volumen del líquido, masa del líquido por Bf. Volumen es igual. La masa del vapor me lo están dando. Era 0,2, ¿correcto? El Bg a 90 es 2,359. Multiplico por 2,359
3593 más la masa del líquido es 8, que multiplica el BF, y el BF es 0,001036. Ese valor lo estamos sacando de aquí, ¿correcto? Por lo tanto, el volumen va a ser igual a... Ok, acá había un error, ¿no? No es 0,2, sino que esto de acá es 2, ¿no? Este de acá el borro, simplemente es 2 kilogramos, ¿correcto? Haciendo los cálculos sale 4,73 metros cúbicos, que es el mismo valor que el método anterior, ¿no? Solo la diferencia es por los decimales que se ha trabajado. Entonces cualquiera de los dos métodos es válido, ¿no? Entonces empezaremos ese problema anexando la tabla de refrigerante 12 a la presión de 160 kilopascales, que es igual a 1,6 bar. Entonces lo que dice acá, hay un recipiente, se tiene un recipiente que contiene un volumen de 80 litros, es 0,08 metros cúbicos, ¿sí? Porque un metro cúbico 1000 litros. ¿De qué? De refrigerante 12, acá hay R12, a una presión de 160 kilopascales. Determina la temperatura, la calidad. Hasta ahí no sé si realmente esto es condiciones de saturación, mezcla, entonces tengo que averiguarlo. Entonces me están dando el volumen, pero también me dan la masa. La masa es de 4 kilogramos. ¿Correcto? Con el volumen y la masa yo puedo calcular el volumen específico, que esto es igual a volumen sobre masa. Volumen 0,08 y la masa 4 kilogramos. Por lo tanto el volumen específico tiene un valor de acá 0,02 metro cúbico sobre kilogramo. Ese es el valor del volumen específico. Ahora lo que hago es, me voy a tablas, hago mi tabla de TB, por ejemplo, campana de saturación. Esta es mi presión, igual cuánto. Ok, entonces acá yo tengo la presión de 160 kilopascales es igual a 1,6 bar, ¿correcto? Y con 1,6 bar yo podría hallar su BF y podría hallar su BG, ¿correcto? Entonces voy a hallar aquí su BF y su BG. Mira, ¿qué dice el BF? BF por 10 a la 3. ¿Qué significa este valor? Que este valor ya ha sido multiplicado por 1000, ¿correcto? Entonces yo lo tengo. El valor correcto, ¿cuánto sería? Entonces su BF va a ser igual a 0,6876 por 10 a la menos 3, y el BG es 0,1031 metro cúbico kilogramo. Ok. Pero el valor que he calculado del B es 0,02. ¿Cómo es este B respecto a este BF y respecto al BG? 0,02 es mayor que 0,68 por 10 a la menos 3, pero menor que 0,10. Por lo tanto, este B, ¿dónde está? Este B está ubicado acá. Realmente es un BX. Entonces, como el valor de B es menor que el BG, pero mayor que el BF,
Entonces se concluye que B es mezcla. Entonces el B que hemos calculado es un BX 0,02 metros cúbicos kilogramo. Y si es mezcla, la temperatura que le corresponde sería la temperatura de saturación, que esto es menos 18,49 grados centígrados, que es esto de acá, ¿correcto? La calidad, ¿cómo le haría la calidad? La calidad la hallo de acá, sabiendo que un BX es igual a un BF más X BFG. De acá despejo X, BX menos BF sobre BFG. BX menos BF, y el BFG es el BG menos BF. Si yo reemplazo BX 0,02, BF 0,6876 por 10 a la menos 3, BG, el BG es 0,1031 y menos el BF 0,6876 por 10 a la menos 3, y acá sale X, ¿cuánto? Sale una calidad de 0,19. Ok, entonces tenemos esto. ¿Cómo hallaríamos la entalpía del refrigerante? La entalpía va a ser un HX también, que va a ser HF más X HFG. Entonces yo podría reemplazar HX igual HF, de esta tabla sale 19,18, X 0,19 y el HFG está tabulado en 160,23, saliendo un HX igual a, sale 49,62 kilojoule por cada kilogramo. Esa sería la entalpía de la mezcla. 0,1031. Para calcular el volumen del vapor hay que tener en cuenta que, como indiqué, entonces esto es mezcla, acá hay vapor, acá hay líquido. Me piden el volumen del vapor. Sí, pero como ya tengo calidad, podría ser masa de vapor entre masa total. Entonces, masa de vapor es X por la masa total. Masa de vapor es igual a, esto sería 0,19 y la masa total por 4. Por lo tanto, la masa del vapor es igual a, esto sale 0,76 kilogramos de masa de vapor, ¿correcto? Y si yo ahora considero solamente el vapor como mi sistema termodinámico, ese vapor está saturado, es un VG. Por lo tanto, ese VG, por definición, volumen específico, es volumen del vapor sobre la masa del vapor. Por lo tanto, el volumen del vapor es masa de vapor por el volumen específico del vapor saturado. Volumen del vapor 0,76 kilogramos por el VG 0,76 es 0,1031. El volumen de vapor sale 0,078. Operando entonces sale 0,078 metros cúbicos de vapor. Entonces, si tú quieres hallar el volumen del líquido, sería la diferencia, ¿no?, del tanque menos el volumen de vapor.